Bueno, muchas gracias a todos por esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana, actividad 1229. Bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de presentarles una de las actividades recogidas en el ciclo Arco Luso Cantábrico, caminos y sendas culturales y socioeconómicas. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a don José Ramón Vallespín, capitán de navío y director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y como presentador también un lujo a don Carlos Orueta Luege, capitán de navío y comandante naval de Gijón. Muchas gracias a los patrocinadores por su colaboración en este ciclo. Gracias a la Fundación EDP, al Ayuntamiento de Oviedo, a la Cámara de Comercio, al CMC 21, Caja Rural, al Club de Prensa de la Nueva España, al Gobierno del Principado de Asturias y sobre todo a un nuevo colaborador que hoy se suma, que es la Armada Española. Esperemos que sea el principio de una larga y fructífera colaboración. Queremos agradecer sobre todo a... Queremos agradecer sobre todo a Carlos Orueta Luege por hacer de intermediación entre Tribuna Ciudadana y la Armada Española. Gracias por su amabilidad, por su predisposición y por su implicación en este acto, que esperemos sea uno de los muchos que vamos a hacer por delante con la Armada Española. Bueno, sin más, les paso la palabra a don Carlos Orueta. Gracias. Buenas tardes a todos. El capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez es natural de Madrid y ha desempeñado su carrera en la flota en diferentes buques y agrupaciones de superficie, tanto nacionales como internacionales. Ha sido el comandante de las fragatas Reina Sofía y Extremadura, agregado naval en la Embajada Española en Oslo, profesor en la Escuela de la OTAN de Oberammergau en Alemania, oficial de inteligencia en el Grupo de Apoyo al Adiestramiento de Guerra Electrónica de la OTAN en Yeovil, en el Reino Unido, y comandante naval de Alicante. Una larga carrera, ¿verdad, José Ramón? Actualmente es director del Departamento de Estudios e Investigación y de la revista de Historia Naval, ambos del Instituto de Historia y Cultura Naval. Es coautor, durante este periodo de su carrera, del libro de Historia de la Armada editado por el Ministerio de Defensa en el 2020. Fue miembro del Comité Científico del Congreso de Valladolid de conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Este congreso se celebró en el año 2018. Y ponente en el Congreso Fernando de Magallanes y el conocimiento de los océanos de la Academia de Mariña de Portugal, celebrado en Lisboa en el 2019. Ha impartido conferencias sobre temas de historia naval en diversas instituciones académicas y sociales. Su conferencia se titula Castilla y Portugal, el español abrazo del mundo. Y antes de que empiece, me van a permitir una anécdota personal sobre este tema, que es muy curiosa, porque esto ocurrió hace ya muchos años. En el año 2001, yo era el segundo comandante de un petrolero, el petrolero de la Armada, Marqués de la Ensenada, y andábamos navegando por aguas de Portugal. Concretamente, íbamos a fondear en Setúbal. Y había que ir con práctico. Entonces, embarcó un práctico portugués, iniciamos la maniobra de aproximación al punto de fondeo. Era muy lenta, porque el barco era muy lento, y entonces íbamos en el puente charlando, hacía un día estupendo, y me dice el práctico, en perfecto castellano: qué pena que España y Portugal, después de los intentos de Felipe II, no hubieran sido un país único de la península. Y yo le contesté, sí, la verdad es que es una pena, porque hubiéramos sido una potencia, bueno, en aquellos tiempos además se unían dos imperios, y bueno, nos quedamos callados así un ratito, y me dice de repente, ¿y la capital en Lisboa? Para sorprenderme le dije, por supuesto, y el que se quedó sorprendido fue él. Es decir, todavía queda ahí un pozo de que España y Portugal, la verdad es que es una pena que no hayan sido un único país, la península ibérica, y si en aquella época se hubieran unido, bueno, ciencia ficción, historia, y eso se lo dejo a nuestro conferenciante, que es un lujo tenerlo aquí. Gracias, José Ramón. Muchas gracias, Carlos, por la presentación demasiado larga. Gracias por la anécdota que empieza a dar calor y color a la conferencia. Y bueno, para mí es un honor y una satisfacción estar aquí
dirigiéndome a esta distinguida audiencia, que de verdad que es un placer venirse de Madrid y pasar algún tiempo, por ejemplo, en Asturias. Como hemos comentado aquí, mi mujer y yo hemos comprado una casa en Astorga, y voy a empezar metiendo el dedo en el ojo, que es de donde viene la palabra Asturias, de los Astures, de Astorga. Bueno, entonces, como he cometido el pequeño error de haber salido esta mañana de Madrid y haberme dejado detrás la maleta con el uniforme y no me he podido vestir adecuadamente, pido excusas por mi atuendo, pero tengo preparadas aquí un par de fotos para demostrar que yo soy quien soy. Bueno, antes que nada, el título de la conferencia es lo que ha dicho Carlos, a petición del ciclo. Yo normalmente suelo hablar directamente de la primera vuelta al mundo, pero me encanta tener que hablar de la relación de Portugal en la vuelta al mundo, que es un tema muy controvertido, y yo voy muy contracorriente de lo que se estila hoy en España. Abajo de la transparencia tienen el logo de la unidad en la que yo estoy destinado. Es el Instituto de Historia y Cultura Naval, tiene un departamento de estudios, yo soy el jefe del departamento de estudios del Instituto de Historia y Cultura Naval, con sede en el cuartel general de la Armada junto a Cibeles en Madrid. Y como digo, tengo un par de fotos para demostrar que efectivamente yo normalmente tenía que tener este aspecto o este otro. Estas fotos, de hecho, son de una conferencia bastante parecida que di hace 1 año y medio así en la Casa de América. Así que, insisto, perdónenme por el atuendo. A pesar de que yo soy militar en la reserva, pero eso quiere decir que sigo siendo militar en activo, aunque esté en la reserva, pero todavía no estoy jubilado. Por supuesto, estoy sujeto a, digamos, entre comillas, a la disciplina, etcétera, etcétera, pero son cuestiones de política. En cuestiones de historia, a pesar de que yo estoy en activo en la Armada, yo voy a hablar con total libertad académica, y por tanto ruego que nadie asigne lo que yo diga a una doctrina de la Armada ni nada parecido, más bien al contrario. Voy a decir cosas que no son las corrientes, las que se oyen corrientemente. Y ya entrando en materia, vamos a hablar a la vez de la primera vuelta al mundo y de la cuestión de Portugal y Castilla. Esta imagen que tienen en pantalla es la más antigua representación gráfica de la primera vuelta al mundo. Tienen pintado más o menos sobre ese planisferio, tienen pintada la derrota que hizo la nao Victoria, que salió de Sevilla y después de Sanlúcar, peleas locales aparte, en el año 1519, acompañada de otros 4 barcos que iban todos al mando de don Fernando Magallanes, insigne español. Salieron en 1519 y al cabo de 3 años regresó únicamente la Victoria. De los 250 más o menos personas que salieron, hay gente que cree que es que estaban perfectamente contados en aquel tiempo los tripulantes. No es el caso, la cifra nunca podría ser exacta, pero más o menos son unas 250 personas, solo regresaron 18. Es decir, la hazaña fue enorme desde el punto de vista de la historia marítima del mundo. Esta es quizá la hazaña marítima más importante de toda la historia de la humanidad, y fue hecha, por supuesto, por españoles. De eso no hay ninguna duda, y voy a clarificar eso a lo largo de la conferencia. ¿Por qué se hizo esta expedición? ¿Por qué se dio la vuelta al mundo? Bueno, un poco por casualidad, luego lo detallaré un poco. Porque la intención de la expedición no era dar la vuelta al mundo. La intención de la expedición era simplemente llegar a las islas Molucas, que tienen que les he remarcado en el mapa. Bueno, el mapa es de Bautista Agnelli, un italiano que lo pintó en 1544, es decir, unos 20 años después de la expedición. Pero es la primera vez que alguien pinta la derrota. No la pintó muy bien, ¿eh? El objetivo era lo que está marcado en rojo, las Islas Moluccae. Aunque voy a puntualizar, esto es lo que decimos siempre. Cuando uno mira el contrato, del que hablaré después, entre la Corona y Magallanes, no se menciona las Islas Molucas, se menciona la especiería solamente. Y la especiería, precisamente, una de las cuestiones con la especiería es que, bueno, saber dónde estaba pues no era nada fácil.
Y quizá ese es el factor más importante que explica un montón de cosas de la expedición. Y sin embargo estamos hartos de oír que la misión era encontrar una nueva ruta a la especiería. No, la misión era descubrir la especiería. Y como luego se descubre que las mejores especias están en lo que hoy llamamos las Islas Molucas, que entonces llamaban el Maluco, y ya saben ustedes por qué ahora decimos Molucas y antes decían Maluco, y es por la influencia de los ingleses que no saben decir Maluco, y ellos dicen Molucas, y entonces todos copiamos de ellos, desgraciadamente. Bueno, Islas Molucas. Entonces, gran hazaña, gigantesca hazaña, poco conocida, desgraciadamente, en el mundo. ¿Por qué? Pues otra vez, porque como no lo hicieron los ingleses, pues no le dan publicidad. Y entonces por eso nuestra misión como españoles, o nuestra pequeña obligación como españoles, es hacer publicidad de un hecho tan notable. Pero repito que no se pretendía dar la vuelta al mundo, se pretendía llegar a las islas de la especiería, hoy las Islas Molucas, y volver. Y había que descubrir. Descubrir es un verbo que yo creo, mi experiencia me dice, o yo creo que no entendemos bien lo que quería decir en aquel tiempo. Descubrir quería decir ir, determinar dónde está lo que vas a descubrir. No se trata de ir a algo ignorado, se trata de ir a algo que sabes que existe, pero hay que descubrirlo, hay que quitarle el velo, la cubierta que se le ha puesto por la ignorancia o por el secreto o por lo que sea, o por el olvido, determinar dónde está e incorporarlo, si es posible, a la cultura occidental, a la cristiandad en aquel tiempo. Y eso es lo que pensaba hacer Magallanes, llegar y tomar, en términos prácticos, tomar posesión. Bien, esta es otra imagen muy representativa de la primera vuelta al mundo. Es un cuadro que pintó un pintor vasco, Salaverría, hace unos 100 años, cuando la ocasión del 400 aniversario de la gesta. Lo encargó la Diputación de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque Elcano, que fue el que completó la vuelta al mundo, como todos saben, nació en Guetaria. Y se hizo una copia que la adquirió, o no sé exactamente si la adquirió o qué, pero la copia está colgando de una de las paredes del Museo Naval de Madrid, parte del instituto donde yo trabajo, en el cuartel general de la Armada. Este cuadro se le encargó a Salaverría para que representase la vuelta al mundo, y a él lo que se le ocurrió fue representar el final de la vuelta al mundo, y aquí tenemos a Juan Sebastián Elcano con sus 17 compañeros supervivientes, llegando a Sevilla. Es muy simbólica, para mí es bastante expresiva, porque expresa la dureza en lo mal vestidos que van después de tanto viaje. Van francamente mal vestidos porque las ropas que llevan ya son unos harapos. Y vemos cómo les reciben en Sevilla, digamos, les reciben unos señores perfectamente vestidos, reconociendo la hazaña que han logrado, y los vemos descendiendo de una escalera de madera. No sé si ya alguno se ha dado cuenta, pero aquí en este cuadro hay una cosa que está muy mal representada, que no es así, que no es la realidad. Por supuesto, Juan Sebastián Elcano a lo mejor tendría otro aspecto aquel día, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es señalar que el señor Salaverría hizo un buen trabajo, expresivo, a mí me gusta el cuadro, pero cometió un error, y es que le puso el barco atracado en un muelle como si fuera un muelle moderno, de los que el señor Salaverría conocía en su tiempo en San Sebastián, por ejemplo. En aquel tiempo los barcos no atracaban a muelles, porque los muelles no existían siquiera. Lo que había era malecones de madera, y a los malecones solo iban los botes de las naos. Lo dicen las propias crónicas. Llegaron a Sevilla, subían remontando el río Guadalquivir, y fondearon en el puerto de Sevilla. Ahora todo el mundo cree que los puertos, cuando se decía entonces puerto, todo el mundo cree que era un puerto con sus grúas, etcétera, etcétera. No, el puerto era donde se fondeaba al abrigo de los vientos. El puerto de Sevilla era un puerto especialmente abrigado, porque era un río. Bien, entonces, ¿qué nos indica? ¿Tiene mucha importancia el hecho de que se equivocara en esto? No, lo que tiene importancia es que nos demos cuenta de que esta anécdota es muy representativa de lo que nos pasa muy a menudo. Que vemos los hechos del pasado con los ojos del presente. ¿Y qué es lo que pasa? Que no los entendemos, los malinterpretamos. Y yo voy a tratar de señalar algunas de las interpretaciones incorrectas que a mi modo de ver hacemos hoy en día de la vuelta al mundo. Para que se vea que no todo el mundo comete los mismos errores, hay quien lo hace mejor.
aquí tenemos, me adelanta uno, a la derecha tienen el cuadro que se pintó hace más o menos 400 años, cuando el 500 aniversario de la salida de la expedición de Vasco de Gama a la India, unos pocos años antes, en los que se ve a Vasco de Gama embarcando con su armadura y todo en un bote, dirigiéndose a las naos fondeadas en el río de Lisboa, y un viejo de allí de Lisboa, de Restelo, que le estaba diciendo: vais a la ruina y os dejáis llevar por las pasiones humanas. Lo importante es que ahí está mucho mejor representado el acto en este caso, de embarcar. Y por si hace falta, pues añado una representación mucho más antigua. Aquí tenemos a una reina de Inglaterra desembarcando en Francia, pues, toda una reina, no ni siquiera Vasco de Gama, sino toda una reina desembarcando de los barcos, por supuesto, en bote. Armados de esta advertencia de que nos dejamos muchas veces llevar por una interpretación errónea del pasado, vamos a ver qué elementos fueron necesarios para que esta expedición se produjera, porque a veces parece que fue como de casualidad. Es más, en España, como no estamos acostumbrados a reconocer las grandes cosas que hicieron nuestros antepasados, cuando nos explican algunas de ellas, estamos acostumbrados a pensar que debió de ser casualidad. De casualidad nada. La expedición de Magallanes, que nosotros la llamamos Magallanes Elcano, porque Magallanes la preparó y la inició y llegó hasta la mitad, pero el que la completó al final fue Juan Sebastián Elcano. Sin Juan Sebastián Elcano, si no lo hace Juan Sebastián Elcano lo que hizo, no sabemos ni siquiera que Magallanes se murió, donde se murió. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo falta? Pues para empezar, hizo falta tener un conocimiento muy grande de la geografía del mundo. En la imagen tienen el mapa de Ptolomeo, no me voy a detener, es muy interesante, pero solamente les digo que este mapa se escribió, se pusieron los datos para pintar el mapa en latitud y longitud allá por el siglo I de nuestra era, pero no se dibujó hasta el Renacimiento. Pero bueno, es un mapa que se trae mucho a colación cuando se habla de la vuelta al mundo, porque es la imagen clásica de lo que era el mundo. Solo se conocía parte de Asia, Europa y parte de África, y se tenía una concepción bastante errónea. Ahí tienen un océano Índico cerrado, no se podía entrar navegando en el océano Índico desde fuera, según esta interpretación. Si pasamos más adelante, otra interpretación un tanto errónea, esta mucho más exótica, pero que también viene bien tenerla en cuenta, es el mapa de Cagnido, que es un mapa que se pintó en Corea allá por los 1400, es un mapa oriental, y al principio es un poco difícil se me oye bien, ¿verdad? Pero estoy oyendo ahí la realidad está un poco distorsionada. Lo primero que vemos es que no tenemos la sensación de esfericidad que teníamos en el mapa anterior. El mapa anterior está hecho con latitudes y longitudes, es decir, ya dando por sentado que la Tierra es redonda. Si no, no hablas de longitudes y longitudes, hablas de kilómetros o millas o leguas. Este mapa, curiosamente, es plano, es realmente plano. Aquí no hay indicación ninguna de que se tenga conciencia de la esfericidad de la Tierra. Pero bueno, lo que tienen aquí, esto es China, esto es Corea, enorme, se pintó en Corea, por eso está pintado muy grande Corea. Aquí está Japón, aquí está la India, básicamente, y un poco el sudeste asiático. Este es el Índico, esto es Persia, la península arábiga. Perdón, no Persia, sino Arabia, la península arábiga. Esto es África, con un gran lago en el medio. Esto es España, esto es el Mediterráneo y esto es Europa. Esta es la idea que pintaban los orientales, o una de ellas, allá por principio del Renacimiento. Es muy curioso. No tenían idea de lo que era América, no se ve aquí, ya digo, pintaban el mundo a su manera. Bueno, pues esta es un poco la geografía que se manejaba en otras partes del mundo. Si ponemos China a la derecha, a la izquierda, la imagen oriental, y ponemos a la izquierda la de Fra Mauro, un monje veneciano también de mediados, es prácticamente contemporánea del mapa de Cagnido a la derecha. Este mapa de Fra Mauro es muchísimo más realista, también tiene ciertas distorsiones, porque ya vemos que África está pintada así como retorcida, ¿no? Que en realidad no lo está, el Golfo de Guinea está muy mal pintado, pero el resto, bueno, está bastante bien pintado, ¿no? Primera cosa importante de este mapa, se parece un montón a la realidad. Vaya por Dios, no me está dejando hacerlo bien, a ver, ahí.
Esta es una imagen absolutamente moderna y real porque está hecha con fotos, ¿verdad? Esto es Google Earth. Estamos acostumbrados a verlas. Yo por lo menos estoy todo el día jugando con Google Earth. No me digan que... Vaya por Dios, está saltando demasiado. No me digan que no se parece un montón. Es sorprendente el conocimiento que ya se tenía en Europa de la realidad del mundo. Pero de la misma manera que no tenemos ninguna duda hoy en día, que no tenemos ninguna duda hoy en día de que la imagen de la izquierda, la de Google Earth, representa una Tierra esférica, eso, cuando pensamos en ello, pensamos también, nos damos cuenta también de que el mapa de Fra Mauro se pintó sabiendo perfectamente que la Tierra es esférica. Suelo extenderme en este tema, porque es una de las cosas que hoy la mayor parte de la gente dice, claro, es que como no sabían que la Tierra era esférica, vamos a ver, ¿cómo que no lo sabían? Lo sabían más que de sobra. No, bueno, pero hacía falta demostrarlo. No, señores, no hacía falta demostrarlo. No voy a insistir más, pero por no perder mucho tiempo, si luego quieren, me extiendo más sobre este tema. Sabían perfectamente, y no solo Fra Mauro, sino ya les he enseñado el mapa de Ptolomeo, que ya da una indicación, no tenían una idea tan global. Bien, entonces, ahí tenemos China. ¿Qué era China? China, para Occidente, era una tierra de riquezas y de abundancia, y efectivamente China era el centro del mundo. China siempre se ha considerado la tierra del centro del mundo, y muchas veces no ha estado interesada en lo que pasaba fuera, porque se consideraban como Europa cuando estaba rodeada de bárbaros. La tierra de los bárbaros no nos importa nuestra propia tierra. Eso es China. Bueno, pues esa China atraía enormemente, China y la India, no solo China, sino también la India, atraía enormemente la atención de los occidentales porque querían obtener sus riquezas. Y ya desde tiempo de los romanos y incluso los griegos, se traían mercancías de China a través de lo que conocemos normalmente como la ruta de la seda. La ruta de la seda, estamos acostumbrados a pensar en una ruta eminentemente terrestre. No era exactamente terrestre. Había muchas alternativas a la ruta de la seda y algunas de ellas pues son, como esta alternativa que he puesto en verde, pues es una ruta más marítima que otra cosa. No obstante, había que franquear muchas fronteras, incluidas terrestres, porque no había una comunicación marítima directa. Entonces, ¿cuál fue la invención del siglo XV? Pues la invención o la ocurrencia del siglo XV es, ¿y por qué no rodeamos África? Otra de las cosas notables del mapa de Fra Mauro es que a mediados de 1400 ya pintaba una África que se puede rodear, que luego nos cuentan que los portugueses descubrieron el paso en 1488. Bueno, no es que descubrieran el paso, no es que determinaran que África acababa en punta, ya se sabía de mucho antes. Lo que demostraron los portugueses es que eran capaces de cruzarlo con unos barcos. Eso era lo importante. Pero claro, si tenemos en cuenta, que hemos dicho antes, que la Tierra se sabía que era redonda, hubo un señor, por ejemplo Colón, hubo varios, entre ellos Colón, que dijo, ¿y por qué no vamos por el otro lado de la Tierra? Suponían que era un océano, suponían que la Tierra que vemos ahí es lo que había, África, Asia y Europa, y pensaban que el resto era océano. Pues vamos a navegarlo. Yo tengo para mí que los portugueses sabían perfectamente la distancia que hay desde España hasta, por el otro lado, hasta Asia. Colón parece ser que no lo sabía, pero ese es un tema de otra conferencia, aunque lo voy a mencionar. Para poder cruzar el océano y no ir sencillamente costeando, como se estaba haciendo hasta entonces, el Mediterráneo, el Índico, había que aprender oceanografía. Y esto es uno de los mayores hechos y que yo creo que se tiene menos conciencia de lo que fue necesario. Resulta que en el Mediterráneo los vientos son variables, cambiantes todo el tiempo y duran muy poco tiempo. En los océanos lo que hay son unas circulaciones oceánicas muy permanentes. Ahí tienen pintadas las del Atlántico. Los vientos alisios y los vientos contralisios o las borrascas del norte, el anticiclón de Azores, hacen que haya una especie de autopista natural para los barcos de vela que se suman además los vientos, que es lo que importa, con las corrientes, que bueno, no son tan importantes, pero sobre todo en el océano, pero bueno, no cabe duda de que ayudan. Los vientos dominantes producen unas corrientes que son en el mismo sentido. Es decir, que hay como dos autopistas naturales en el Atlántico, una en el norte y otra en el sur, que es la que hace que las rutas que se siguieron posteriormente estaban perfectamente establecidas. En amarillo tienen la ruta de la carrera de Indias. Los barcos de la carrera de Indias castellanos o españoles iban a Canarias, de Canarias cruzaban hacia el oeste,
llegaban al Caribe por las islas de Barlovento, que por eso se llaman de Barlovento, porque es por donde entra el viento, después se metían en el Golfo de México y en el Caribe, y después volvían por el norte, pasando por el Canal de Bermuda y por las Azores. Siempre igual. ¿Quiere eso decir que no se podía hacer de otra manera? Hombre, con un barco muy velero, con un tal, en unas condiciones raras, pero en términos generales, sobre todo en términos económicos, era tontería pretender ir fuera de estas rutas. ¿Era la única que se seguía? No, ya en rojo, se me ha saltado, la ruta que seguían los portugueses para ir a Cabo de Buena Esperanza. Casi todo el mundo pinta a los portugueses costeando todo África para llegar al sur de África. Nanay del Peluquín. Los portugueses seguían la ruta roja porque se aprovechaban de los vientos. Si no, no llegaban en términos económicos. Podían llegar, podían tardar 5 años, sí, a lo mejor llegaban costeando, tardando 5 años, pero desde luego no en una operación que valiera la pena. ¿Cómo volvían? Pues volvían por la ruta que les marco ahora. Cuando llegaban a Cabo Verde de vuelta, tenían que abrirse, tenían que hacer lo que llamaban la volta da mina. Tenían que abrirse porque contra la Lisio no podían subir. Lo mismo que los castellanos no se encontraban en ese problema porque iban al Caribe y ya volvían por el norte. Pero las Azores se convirtieron en un punto absolutamente estratégico. Las Azores están aquí, en el lugar de vuelta de ambos viajes. ¿De acuerdo? Y Cabo Verde está en el punto justo de ir y también de volver a la India. Por eso la Cabo Verde era tan estratégica para los portugueses. Y Canarias era estratégica para los castellanos, porque era el puerto para salir, para coger los alisios, para ir al Caribe. Bien, no solo hizo falta conocer oceanografía y geografía, hubo que desarrollar todo aquello. Hubo que desarrollar la arquitectura naval. Los barcos se fueron haciendo cada vez más eficientes. A la derecha tienen una carabela con bandera portuguesa moderna, no es la bandera portuguesa de entonces, y a la izquierda tienen la reproducción actual de la nao Victoria. Hipotética como todas, porque no sabemos cómo eran los barcos, pero más o menos con estas imágenes les transmito la idea de que para poder cruzar esos océanos, aprovechar esas autopistas naturales, hubo que desarrollar muchísimo la arquitectura naval. ¿Y dónde se desarrolló mejor que en ningún sitio a final de la Edad Media la arquitectura naval? En España, incluyendo Portugal. Ahora lo aclararé. Los barcos como la carabela eran más apropiados para hacer descubiertas, para meterse por los ríos, eran de menos calado y con unas velas que les permitían navegar algo más contra el viento, y en cambio los de la izquierda eran las naos, que eran los que cargaban, los que podían cargar, pero no se podían meter por las aguas más restringidas. Y además hubo que desarrollar la ciencia de la navegación, la ciencia de saber qué rumbos tienes que llevar, dónde estás, corregir tu rumbo, etcétera, calcular cuánto tiempo vas a llegar. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, no sé si lo conocen, pero es que no tenemos mucho tiempo, pero que sepan que todo empezó por unas instrucciones verbales, por ejemplo, como la Odisea. Tienes que navegar por aquí, aquí encontrarás esto, allí encontrarás lo otro, allí habrá una diosa, en clave para que el que no supiera la clave no pudiera utilizarlo como guía de navegación. Los itinerarios, todo esto eran instrucciones verbales que se aprendían de oído a oído, y también empezaron a escribirlas en los libros que les pongo ahí, los itinerarios, etcétera, etcétera. Es decir, los pilotos seguían unas instrucciones literarias. Después la cosa fue mejorando. Los chinos habían inventado la brújula, los árabes nos la trajeron allá entre la alta y la baja Edad Media, y entonces se empezó a navegar con cierta más precisión, porque hasta entonces navegaban de rumbo a ojo. ¿Cómo sabían dónde estaba el norte y dónde el sur? Hombre, tampoco es un arco de iglesia. El sol a mediodía, que es cuando está más alto, marca el sur, y la polar marca el norte. Tampoco es una cosa. Y el sol sale por levante y se pone por poniente. Pero con la brújula podías hacerlo incluso los días nublados, de noche, etcétera, etcétera. Se podía navegar mucho mejor. Ya sabiendo los rumbos, lo siguiente que se desarrolló fue la cartografía. Tienen en la imagen la primera, no les pongo detalle porque no hay tiempo, la primera carta náutica de la que se conserva, la carta pisana, 1100 algo. Empezaron a usar unas representaciones como las que hemos visto antes, pero ya pensadas para trazar rumbos, porque ya se conocían los rumbos con la aguja magnética. La cartografía se desarrolló una barbaridad, ya les he puesto varios mapas, y la cartografía en sí misma fue una ciencia inmensa. ¿Dónde estuvieron los mejores cartógrafos del Renacimiento? En Lisboa. Y también en Palma de Mallorca, también en Sevilla. En esas tres puertos es donde hubo los mejores cartógrafos. Pero yo quiero reconocer que como los portugueses, y vamos a ver algunos ejemplos,
como los portugueses ninguno. Y ya empezaron, después, conforme salían al océano, empezaron a querer saber si estaban más al norte o más al sur. Con ayuda de la aguja magnética y sabiendo de dónde habían salido, ya más o menos podían estimar dónde estamos. Hemos estado navegando al suroeste, pues más o menos nos hemos alejado al suroeste, pues yo qué sé, por ejemplo, de Sanlúcar. Pero claro, había que ir corrigiendo, porque tú querías llegar a las islas de Barlovento, a Dominica, y después llegar a la Española. Hombre, si te ibas muy al sur, pues a lo mejor acababas en Brasil y no llegabas. Bien, eso se hizo midiendo la altura de los astros, que era una cosa que venía de mucho tiempo antes. Se empezó a medir la altura de los astros para saber en qué estación estamos, para saber si hay que plantar el trigo o recogerlo. Pero ese saber astronómico, que al principio era terrestre, se fue aplicando a la mar. Y empezaron a aprender a medir las estrellas, primero con un instrumento tan sencillo como el que ven, la ballestilla, un simple 2 palos de madera, uno se movía adelante y atrás y tenía graduado el ángulo que formaba en cada punto. Y después se adaptó el sextante, que era un instrumento de cálculo de las posiciones de los astros desarrollado en Persia, precisamente, que vino a través de los árabes y se adaptó sencillamente para medir las alturas de los astros mejor que con la ballestilla. Si van a los museos o si miran en los libros, no confundan lo que es el astrolabio como calculador de posiciones astronómicas, que es para tierra y que se pone encima de una mesa, que es un instrumento, ya digo, astronómico de mucha complejidad, con un astrolabio náutico como este, que es sencillamente un cacharro para medir el ángulo del Sol o de la polar. Con eso sabían si estaban más al norte y más al sur. ¿Y cómo sabían si estaban más al este o más al oeste? Solo podían estimarlo. ¿Por qué? Porque el mecanismo que tenían para medir el tiempo era demasiado primitivo. Esos relojes de arena es lo que tenían entonces. Con eso no se puede saber la hora exacta que es. Y sin saber la hora exacta del día que es, como la Tierra es como si fuera un reloj que está dando vueltas cada 24 horas, no se puede saber, mirando el cielo, si estás más al oeste o más al este. Tienes que esperar a ver un eclipse, por ejemplo, y ver si el eclipse lo has visto a mediodía o por la noche, y como hay un libro que otros astrónomos han calculado y han dicho que en Roma, por ejemplo, el eclipse de dentro de 3 meses se va a producir a las 3 de la tarde, pues si a ti se te ha producido a las 8 de la tarde, tú ya sabes que estás 3 horas más al oeste. Pero eso no se podía hacer en la mar, no había precisión y había que hacerlo en tierra, con muchos libros, y había que ser muy sabio. Es decir, que para saber si estaban más al este o más al oeste, sencillamente lo estimaban. Decían, vamos a esta velocidad, a este rumbo, pues hemos recorrido estas millas en esta dirección, básicamente. Esto lo hacen hoy, lo hacíamos antes los marinos, hace 2 días, ¿verdad, Carlos? Hoy día ya ni hace falta porque el GPS te está diciendo exactamente dónde estás en este momento. Pero cuando nosotros éramos jóvenes todavía hacíamos esos cálculos. Bien, les he puesto al final la ballestilla, pero solo para decirles que la ballestilla, la corredera, que es un instrumento para medir la velocidad, pero que es posterior a lo que yo estoy hablando. Este instrumento aparece después. La velocidad de estos señores, Magallanes y compañía, y Vasco de Gama, y Colón, y Juan Sebastián Elcano, la calculaban a ojo, y la calculaban bastante pobremente. Entonces, claro, cometían muchos errores en longitud. No obstante, voy a terminar diciendo una de las mías. Está todo el mundo convencido de que fueron los ingleses los que resolvieron el problema de la longitud. Bueno, no es cierto. Le dieron un paso adelante utilizando cronómetros de los suizos, que son los que hacen buenos relojes, y ellos, el problema que pasa, lo que les pasaba a los ingleses es que ellos eran bastante malos en calcular la longitud por estima, y entonces tenían unos accidentes muy serios. Entonces el rey se enfadó mucho y obligó a hacer un esfuerzo muy grande por aprender a calcular la longitud, y al final desarrollaron los cronómetros, lo cual ayudó mucho al cálculo de la longitud. Pero cuando Carlos y yo éramos guardiamarinas en la Fe de Navío, no utilizábamos el simple cálculo por el tiempo, que se puede hacer, no. Utilizábamos un cálculo mucho más complicado, porque si no, con el cálculo que desarrollaron los ingleses tampoco era suficiente. Fue un paso adelante, pero no mucho más. Bien, no me detengo demasiado porque... Bien, he estado diciendo que si España, que si tal... el título es Castilla y Portugal. Habrán visto que el título de la conferencia no es España y Portugal, sino Castilla y Portugal. Y es el momento de introducir otra de las cosas que hay que aclarar, que está muy equivocada en los tiempos actuales.
en 1500 no existían España y Portugal como dos entidades separadas. En España había 5 reinos, que eran Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Y si no ha quedado claro, os repito, en España en 1500 había 5 reinos, Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada, que luego se resumieron en 3, porque Granada y Granada y Navarra se incorporaron a la corona de Castilla. Entonces nos quedan 3 reinos. Son los 3 reinos que han hecho fundamentalmente la reconquista. Navarra se ha quedado arriba y Granada es el objeto de la reconquista. La reconquista la han hecho 3 reinos. Portugal a la izquierda, Castilla en el centro y Aragón a la derecha. Y si nos fijamos bien, las fronteras entre esos reinos son norte-sur, básicamente. Excepto que los portugueses no consiguieron quedarse con la parte norte de Portugal, que es Galicia. Pero por lo demás, la frontera es norte-sur. ¿Por qué fue norte-sur? Porque los 3 reinos de consuno dijeron, vamos a reconquistar España y vamos a hacerlo de manera coordinada, y cada uno que conquiste lo suyo. Luego hubo sus trapicheos, sus trampas, sus rencillas, pero básicamente eso es lo que hicieron. Por ejemplo, Castilla fue abriendo los codos todo lo que pudo, y por ejemplo, a Aragón le quitó Cartagena, que fue la gran jugada marítima de Castilla, no quedarse encerrada en el estrecho de Gibraltar, sino quitarle Cartagena a los aragoneses que la querían, como todo el mundo, ¿no? Bien, aquí tienes, en este mapa, tienen cómo se pintaba entonces la palabra España. Hispania, sin H siquiera, en los mapas de entonces. Este mapa está pintado por un portugués. Y además de que pone Hispania, aquí pone Portugal, aquí pone Castilla y aquí pone Granada. Son los reinos componentes de España. Es decir, España no era Castilla y Aragón. Castilla y Aragón eran Castilla y Aragón. Y eran 2 reinos separados, incluso mucho después de Felipe, de los reyes católicos. Cuando se muere Isabel la Católica, ¿qué le pasa a Fernando? Que los castellanos le dicen, adiós con el corazón, y lo mandan a Aragón de vuelta. Y porque se murió Felipe el Hermoso, que si no se muere Felipe el Hermoso, Aragón se queda separada de Castilla. Y es decir, que a partir de ese momento, cuando yo diga España en esta conferencia, me voy a estar refiriendo a toda lo que hoy llamamos la península ibérica. Y es correcto históricamente hablando. Lo que no es correcto es decir que España hoy incluye Portugal. No, eso no es correcto. El devenir de la historia ha hecho que seamos países distintos, naciones incluso distintas. En aquel momento, no. Y voy a dar algunos ejemplos. Voy a citar algunas cosas. Este señor que tienen aquí a la derecha, no sé si lo conocen, es don Alfonso Enríquez. Alfonso Enríquez es hijo de Enrique, Alfonso, el hijo de Enrique. Es el primer rey de Portugal. La gente, sobre todo los portugueses... ¿Hay algún portugués en la sala? No. Los portugueses piensan que este señor ganó una guerra o algo así para hacerse independiente. Este señor era primo del rey de León, Alfonso VII, que se consideraba emperador de España. Entonces, el emperador de España, que era rey de León, y rey de Galicia, y rey de Castilla, rey de varios reinos, y él se consideraba emperador. Y entonces Alfonso Enríquez consiguió derrotar a los moros, pero vamos, a manos llenas, y entonces Alfonso Enrique dijo, oye, yo no puedo ser solo conde de Portugal, yo tengo que ser algo más, porque soy un tío que estoy reconquistando a machamartillo. Y entonces Alfonso dijo, bueno, vale, venga, vamos a hacer un tratado de paz. Hicieron un tratado de paz que fue, porque hubo una rencilla, como siempre, las cuestiones de la herencia y todo eso. Hicieron un tratado de paz, el Tratado de Zamora, por el cual se reconoció a Alfonso Enríquez como rey. Pero claro, lo que no nos damos cuenta ahora es que para Alfonso de León, no era lo que nos creemos ahora, independencia. No, eres uno más de los reinos de España. Y para ello, además, tuvieron que sellarlo con un torneo, que hoy le llamaríamos un partido de la Champions. A ver quién gana, ¿me entiendes? Pero por adornarlo, porque era un torneo, no fue una batalla. Una batalla de... Ahora no me acuerdo, pero bueno. No me acuerdo porque casi nadie la conoce. Yo tampoco la conocí hace mucho. No hubo tal guerra siquiera entre Portugal y Castilla. No, lo que hubo fue las típicas rencillas de herencia y tal. Y se selló con un torneo y dije, venga, listo, eres rey. Pero se consideraba un rey dentro de España y se reconocía a Alfonso VII como emperador. El tiempo pasa y las cosas cambian. Y bueno, después el reino se va consolidando, pero igual que se consolida Aragón, e igual que primero Castilla se separa de León, más o menos al mismo tiempo que lo hace Portugal,
Y luego Castilla se come a León, ¿vale? Es el desarrollo de la historia. Pero no es la idea que tenemos ahora de dos naciones distintas. Bien, seguimos y entonces vamos a una ciudad costera del sur de España, en la que hay esa estatua de Séneca, que la pongo aquí porque ayuda también a volver a insistir en lo de que la Tierra es redonda. Séneca, en esa lápida que tienen ahí debajo de su estatua, ya dijo, está grabado ahí en la lápida, ya dijo que se podía ir desde España, desde Europa, se podía ir por el mar, se podía ir hasta China, porque sabía que la Tierra era redonda. Y lo pone ahí. Bueno, lo traigo además porque es que esta estatua está en una bella ciudad, que es Ceuta. Bueno, no quiere quedarse. Ceuta, es la ciudad que ustedes conocen. Tiene el escudo que se ve en el centro, lo reconocen ustedes, supongo. Es el escudo de Portugal. ¿Por qué lleva el escudo de Portugal Ceuta? Pues porque Ceuta la conquistaron los portugueses. Y por eso tiene el sello. ¿Por qué pasó Ceuta a ser lo que hoy llamamos española? Pues porque cuando se produce la final independencia de Portugal en 1640, los ceutíes dijeron que ellos ficaban con Castela. Y entonces ahí quedó el escudo. Tiene una diferencia, pero no se la voy a decir porque es sencillamente heráldica. El escudo de Portugal es un escudo nacional y en cambio el de Ceuta es el de una ciudad. Por eso los castillos son un poco diferentes. Castillos, un momento, ¿cómo castillos? A ver, entonces, la orla roja esa que tiene, ¿qué tiene? Unos castillos. Sí, estos son castillos. Castillos amarillos sobre fondo rojo. Anda, como Castilla. ¿Y eso es casualidad? No, no es casualidad. Eso es que Alfonso III quiso reconocer en su escudo que él era hijo de una castellana, de Doña Urraca. Y desde entonces los portugueses llevan esa orla ahí, señalando que ellos también provienen del mismo tronco que Castilla. Es decir, la unión que tú decías, Carlos, la unión existe mucho más de lo que nos damos cuenta. Está en las raíces profundas y por eso yo soy tan ferviente creyente y deseo tanto un mayor acercamiento entre las actuales España y Portugal, basándome en estas realidades, que yo no digo que llevemos la capital de España ahora a Lisboa, porque ahora sería demasiado tarde, pero el cuartel general de la flota, de una flota común de las dos marinas, y lo he dicho hace muchos años, nosotros tenemos el cuartel general de la flota en Rota, hay que llevarlo a Lisboa. Bien, estos dos reinos, Castilla y Portugal, se pelearon. Intervino también Aragón en la guerra civil castellana que se produjo cuando se murió Enrique IV y hubo que sucederle. Y había dos mujeres candidatas, que eran la Beltraneja e Isabel, luego la católica. Fernando el Católico, por una serie de circunstancias, empujado por una serie de intereses, se casa con Isabel cuando todavía es princesa, y Juan II de Portugal dice: yo me voy a casar con la Beltraneja, que al fin y al cabo es hija de una portuguesa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué querían esos dos señores casarse con ella? Pues porque como la reina iba a ser, como el monarca de Castilla iba a ser una mujer, dijeron: si se casa, el varón acaba llevando la voz cantante. Era muy normal en aquel tiempo, no pasaba siempre, pero era muy normal. Y entonces se produce una guerra civil que la gana Fernando el Católico. Y Fernando el Católico, al final, es rey consorte de Castilla. Eso es lo que no consiguió Juan II. En el tratado de paz que firmaron, cuando decidieron que la guerra no tenía más recorrido y que los portugueses renunciaban, que Juan II renunciaba a ser rey consorte de Castilla, firmaron un tratado que es el de Alcasovas, 1478. Y en ese tratado a Castilla, no a España, a Castilla le corresponde, además de que Aragón, es que va demasiado rápido la animación. Además de que Aragón es quien se queda con el reino de Castilla por matrimonio, Portugal dice: muy bien, tú ficas con Castela, pero yo me quedo con la mayor parte del Atlántico. ¿En qué forma? Pues que Castilla solo se le reconoce la soberanía en las Canarias. Se dice: vale, las Canarias son castellanas, pero a Portugal le corresponden los otros 3 archipiélagos ya descubiertos y colonizados. Que no se le ocurra a Castela intentar quitarle la soberanía a Portugal. Y mucho más aún, a Castilla, se le impone un límite por debajo de las Canarias. No puedes bajar de aquí, no puedes bajar a descubrir en el Golfo de Guinea, sobre todo, que era lo que importaba entonces, que es la flecha verde que pintó. Los portugueses se reservan, con aprobación del Papa, la autorización para descubrir ahí abajo. ¿Y a Castilla qué le queda? A Castilla le queda una salida que en ese momento no se piensa, que es tirar hacia el oeste. Y eso es precisamente lo que hizo Colón.
por Dios. Bueno, es que va demasiado rápido esto. Eso es lo que hace Colón. Colón dice, no podemos ir al sur, pero todos queremos ir a la India. Los portugueses lo que decían es, este es el camino que me va a llevar a mí a la India. Tú no lo puedes seguir, para mí. O sea, tú te quedas con Castilla. Bueno, muy bien, vale, pero yo me voy a quedar con la India. Y entonces Colón convence a los reyes católicos de que hay un camino por el otro lado, el que ya hemos hablado, el de Séneca, etcétera, etcétera. Y se topa con América. Y como se topa con América, viene Juan de la Cosa y pinta este mapa. ¿Lo conocen? Este mapa es la joya de la corona del Museo Naval de Madrid. Mapa pintado en 1500 por Juan de la Cosa, cántabro, afincado en el puerto de Santa María. Y pinta este mapa que ahora no lo vemos mucho y no tengo tiempo de explicarlo, pero a la derecha tienen, con líneas muy tenues, tienen África, aquí tienen África, aquí tienen Europa, esta es España, y aquí está Asia. Asia muy fantasiosamente pintada, hay muy poco detalle, África está bastante bien, y el Nuevo Mundo pintado de una manera casi diríamos un poco disparatada porque está recién descubierta. Bien, solo lo he puesto porque es una joya. Pero el mapa más interesante es uno de muy poco después, el de Cantino, de 1503, en el que ya se ve Asia bastante mejor pintada, porque es un mapa portugués, que se pinta cuando ya Vasco de Gama ha llegado a la India. Y aquí vemos Brasil y vemos el Caribe, todavía no se ha pintado toda Mesoamérica, toda Centroamérica, y ya están pintadas las islas del Caribe, que se llaman aquí as Illas del Rey de Castela. Esto era lo que llamaban los portugueses lo que había descubierto Colón. Le dieron bastante poca importancia. ¿Por qué? Porque sabían que de aquí a Asia, que era lo que buscaban los castellanos, lo mismo que ellos, por ese camino hasta Asia había un camino larguísimo, que es lo que había hecho que no le hicieran caso a Colón, los reyes portugueses. Dijeron, no, que eso se tarda muchísimo. Y efectivamente, no solo se tarda muchísimo, sino que se topan con América. Bien, en este mapa podemos representar, y está representado ahí, la línea azul que les he puesto, ahí es la línea del acuerdo siguiente. El Tratado de Alcasovas queda un poco, con el descubrimiento del Caribe, pues queda un poco como fuera de juego el tratado, y entonces hacen un nuevo tratado. Castilla y Portugal se sientan a la mesa y en 1494, 2 años después del descubrimiento de las islas de Castilla por Colón, firman el Tratado de Tordesillas y dicen, mira, todo lo que hay a la derecha de una línea que pintamos ahí en medio del océano, eso le corresponde a Portugal, descubrirlo. Y lo que hay a la izquierda, al oeste, le corresponde a Castilla. Claramente los portugueses se quedaron con lo mejor, ¿no? En este momento se habían quedado con lo mejor. Amigo, pero la Tierra es redonda. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, que hay una línea en el otro lado del mundo. Porque si los castellanos pueden ir por el oeste, llegará un momento en que se toparán con el este. Esto es lo que represento con la línea de puntos, La línea de puntos que quiere decir que, oiga, hay una línea a partir de la cual ya no es Portugal, ahora es Castilla. Resulta que la especiería, que es la que hemos dicho, que era el objetivo de la expedición, estaba por aquí, pero no se sabía dónde. En este mapa no está ni pintado. Este mapa lo pintó un portugués, un cartógrafo portugués. Y entonces, como consecuencia de este reparto que hemos hablado, resulta que Vasco de Gama, español insigne, llega a la India y se hace de oro a Portugal, hace de oro a Lisboa. ¿Por qué digo español? Ya lo he explicado. Porque Vasco de Gama, por ser portugués, entonces era español. Y no soy yo el que lo dice Camões. Camões, cuando uno lee los Lusíadas, no hay ninguna duda. Para los portugueses de entonces, incluido Camões, los del este de Portugal no eran españoles, eran castellanos. Españoles eran todos. Bien, no voy a insistir más en el tema porque creo que, bueno, sí, un poquito más, pero no mucho. Este es un mapa pintado, el primer mapa de Portugal entero que pinta un cartógrafo, en el que resulta que en este mapa, está pintado de lado por razones cartográficas, allí al reino de al lado no le llama reino de España. Y esto es un mapa portugués, le llama reino de Castilla, lógicamente. No llamaban España, España era todo. Y si queda alguna duda, este es un libro portugués, diálogo de varia historia, en el que dice, no sé si lo leen, yo casi no lo leo, hechos que sumariamente se refieren a las cosas antiguas de España. Y luego dice, con todos los reyes portugueses. Era la literatura de entonces, era el pensamiento de entonces, era la teoría de entonces, era España. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se sentían de una misma nación con distintos reinos. Y con Felipe II, efectivamente, se reúne por fin España. Y Felipe II es igual rey de Portugal que de Castilla y que de Aragón, porque no es rey de España, nunca se llamó él oficialmente rey de España, le llamaban rey de España antes, pero él no lo era porque no tenía Portugal. Cuando tuvo Portugal, por lo que sea,
siguió sin querer utilizar el título oficialmente de título de rey de España. Y todavía Carlos III, 300 años después, todavía dice: yo soy el rey de Castilla, de León, de Jaén, de los Algarbes, soy el conde de Neopatria, soy el señor de Molina, soy el rey de Portugal, ya no, etcétera, etcétera. Bien, los castellanos, pues casi otro tanto de lo mismo. Herrera, cuando escribe sus décadas, habla de los hechos de los castellanos y del reino de Castilla, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cosa interesantísima, que es que no la veo bien tampoco, pero que viene a decir, en eso que tengo recuadrado, viene a decir, cuando reinaban en España, porque España fue la mayor avanzada de la navegación de aquellos tiempos, porque cuando reinaba en Castilla los reyes católicos y en Portugal Manuel I el afortunado, y se está refiriendo a España, y es Herrera, que es un castellano. Bien, ya digo que no tengo mucho, este me lo voy a saltar, pero bueno, este es Ramusio, diciendo: el discurso sobre el viaggio fatto gli spagnoli intorno al mundo. Esta es la vuelta al mundo. Yo estoy convencido de que este italiano, que relata la primera vez del mundo, se refería a aquellos castellanos y a aquellos portugueses, porque había un montón de portugueses. Por eso dijo spagnoli y no castellanos. Bien, porque había muchos. Bueno, este me lo salto. Y este se lo explico. Aquí tenemos un texto medieval en que el Papa Honorio III exhortó a Alfonso IX de León a llevarse bien con el resto de los reinos españoles. Es lo que está remarcado en rojo. Ales regnes et principes Hispaniae. Y lo que hace el compilador que lo compila en el siglo XX, aquí tienen la fecha, siglo XX, dice: príncipes cristianos da península. ¿Por qué? Porque ha cambiado la manera de interpretarlo y ahora decimos la península en vez de decir España, porque los portugueses en 1950 ya no querían reconocer que siempre habían dicho que eran españoles. Bueno, aquí tienen una imagen así resumida. Lo que hay en la izquierda en verde son reyes portugueses, quédense solo con los colores, son todos los reyes portugueses, desde Alfonso Enríquez hasta el rey Sebastián, hasta que Felipe II, que es el que está abajo, Felipe II se hace rey de Portugal. Ahí lo tienen con un poquito más de detalle. Todos esos reyes portugueses se casaron o con castellanas o con leonesas, algunos con aragonesas, muy raros se casaron con alguna alemana o con alguna inglesa. La insistencia en casarse con castellanas o leonesas era porque los portugueses siempre quisieron quedarse con Castilla. Eran muy chulos. Y por eso Juan II intenta casarse con la Beltraneja y ser la reina. Lo mismo que hacían los castellanos con los portugueses, naturalmente, que aquí no estoy queriendo decir. Bueno, les señalo que aquí está Miguel de la Paz, el que está marcado ahí. Miguel de la Paz era nieto de los reyes católicos e hijo de Manuel I y fue jurado heredero de los reinos de Portugal, de Castilla y de Aragón por las respectivas cortes. En las tres cortes se le juró heredero. Hubiera sido el auténtico primer rey de España, pero se murió con un año y se terminó la historia. Bien, aparte de todo lo que he dicho, la diplomacia de esos tratados que hemos hablado para llegar a la vuelta al mundo, aparte llegamos al tema fundamental que ya lo he anunciado al principio, el tema de la soberanía. Este mapa que tienen en pantalla es importantísimo, es el mapa Kunstmann 4, se llama Kunstmann con un nombre alemán porque apareció en una biblioteca en Baviera en el siglo XX, pero está pintado por un señor portugués que se llamaba Reinel. Un señor portugués que se pasó de Lisboa a Sevilla a trabajar para el rey Carlos, el nuevo rey Carlos, con mapas para preparar la expedición de la Vuelta al Mundo. Este mapa, dicen todos los autores, yo me queda alguna duda, pero dicen todos los autores que saben que este mapa se le presentó a Carlos I para convencerle de que financiara la expedición de Magallanes. En este mapa, si se fijan un poco, les pongo aquí dónde están las Molucas, igual que antes. Las Molucas caen en el lado castellano porque esto es el Tratado de Tordesillas, que ya he mencionado antes, y resulta que si pintamos la distancia a las Molucas y la pintamos al otro lado, resulta que las Molucas están más cerca de Tordesillas por el lado castellano que por el lado portugués. Es decir, este mapa, que está pintado por un portugués, pinta las Molucas en el lado castellano. Y esto es lo que se le presenta al rey para convencerle de que financie la expedición. ¿Por qué? Porque el rey decía, no, yo no me puedo meter en la tierra, en las tierras de mi primo, hermano, cuñado. Se casaron cada uno con sus respectivas hermanas después. Es decir, estaban perfectamente, en términos amistosos, perfectamente en contra de lo que nos dicen ahora. Y entonces le dijeron, no, majestad, que son suyas, que son suyas. Pero es que este mapa además tiene otra cosa interesantísima, que es lo que digo, por lo que he dicho de que los portugueses creo yo que sabían perfectamente, no solo que la Tierra era redonda, que lo sabía todo el que sabía algo,
sino que sabían el tamaño con mucha exactitud. Nada del otro mundo, porque ya lo había calculado Eratóstenes antes de Cristo. Había calculado con mucha exactitud el tamaño de la Tierra. Es decir, que no tiene tampoco misterio que los portugueses lo sabían, pero había muchos que lo ignoraban. Toscanelli, por ejemplo, que fue el que parece ser que influyó en Colón. Bien, entonces, este es el verdadero punto de partida para montar la expedición. Majestad, las islas de la especiería, las Molucas, son suyas porque lo dice el Tratado de Tordesillas. ¿Qué decían los portugueses? Supongo que está claro que los portugueses decían que nanay. ¿Y en qué se basaban? Este cálculo está basado en un cálculo de la longitud que ya hemos dicho que no era muy exacto. Los portugueses decían, no, esto es un cálculo inexacto. Ese portugués que se ha ido a Sevilla a deciros eso, se equivoca. Y por eso los portugueses decían, no, que es nuestro. Bien, pues con esto es con lo que se monta la expedición. Y voy rápidamente a señalar las personas que son importantes en la expedición que produjo la primera vuelta al mundo. Magallanes, nacido en Portugal, por tanto español de nacimiento en aquel tiempo. Dicen que se nacionalizó español, como mucho se nacionalizaría castellano, pero eso no existía entonces. El rey le bastaba con que se hubiera casado en Sevilla y que se hubiera afincado en Sevilla. Con eso ya le nombró caballero de la Orden de Santiago castellana, porque había una orden de castellano de Santiago en Portugal, y con eso le está dando una categoría, digamos, noble militar, y le nombra capitán general de una armada que se le propone que mande él, que Magallanes la mande y la... Vino de Portugal porque se había enfadado con su rey, no porque le había presentado el proyecto y no se lo había aceptado. Vino porque le había pedido un aumento de sueldo y el rey no se lo dio. Dice todo el mundo que fue él el que tuvo la idea. Para mí no fue él. En cualquier caso, empecemos por el siguiente, que el siguiente personaje es Carlos I. Carlos I es el que firma los papeles, es el que autoriza la expedición. No se podía hacer descubrimiento si no era con autorización del rey, porque se trataba de conquistar unas tierras que no eran del reino, tenía que tener un sustrato legal, eso. Ese sustrato lo tenía que dar, ese sustento, esa firma la tenía que dar el monarca. El monarca tiene 18 años, está recién llegado de Flandes, lo acaban de nombrar rey, todavía no es rey de Aragón cuando firma el contrato con Magallanes. Pero el caso es que Carlos I acepta el envite que le proponen y dice, vale, nombro a Magallanes capitán de una armada que va a ir a descubrir la especiería. Vale. ¿Quién le convence? Pues casi con toda seguridad le convence su ministro de ultramar, que es el obispo Fonseca, que es el que controlaba todas las expediciones. ¿Por qué le parece bien a Fonseca? Hombre, pues porque Fonseca era un tío sabio y consultó con los cartógrafos, con los cosmógrafos, etcétera, etcétera, y le dijo, pues va a ser que sí, majestad, va a ser que la especiería es suya. Es la única parte de Asia que es suya. Vamos a cogerla. Portugal se ha quedado con toda la India y casi con toda China. Vamos a coger esa parte pequeña, que además es muy lucrativa. Bien, siguiente personaje, Cristóbal de Haro. Se habla muy poco de él. Cristóbal de Haro era de Burgos, era financiero, y tiene una particularidad importantísima. Había trabajado 20 años en Portugal, haciendo negocios con el rey de Portugal, financiándole expediciones, prestándole dinero para sus cosas, y aprendió un montón acerca de la India portuguesa, y sabía dónde estaban las Molucas. Y este también se enfada con el rey Manuel, y se viene a Castilla a servir al rey, y es el que urde casi toda la parte financiera, con apoyo de los grandes banqueros alemanes, como este Jacobo Fugger, que estaba muy interesado, por supuesto, en apoyar al rey, porque el rey provenía de Flandes, era germano, prácticamente se puede decir, y Jacobo Fugger manejaba todos los negocios de dinero de casi toda Europa en ese momento, y le interesa. ¿Por qué? Porque es desde Amberes, desde los Países Bajos, de donde viene el rey, es por donde se distribuyen las especias que traían los portugueses. Y luego, por último, está, al principio es solo el último, es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano empieza como un simple marino mercante, es el maestre de una de las naos, que no es ni el capitán, y empieza, se enrola y luego acaba teniendo un protagonismo capital. Estos son básicamente las personas más importantes que urden el negocio. Como si me hubiera reservado tiempo para explicarles la expedición con detalle, pues ahora entraría y les diría cada una de las partes de la expedición. Esto es copia un poco de la Wikipedia, es la adaptación que hemos hecho para el libro de Historia de la Armada, que está un poco corregido del que hay en la Wikipedia, que no es muy exacto. No voy a entrar en él. Si quieren ahora, si hay coloquio, si me quieren preguntar algo, se lo explico. Pero solo sí que voy a aclarar una cosa. Hay un hecho muy importante en la expedición. Llegan 5 barcos aquí, bajando desde España. Han tardado un año en llegar aquí y hay un motín, ya lo saben, ¿no?
uno de los capitanes que se alza muere durante el motín, lo mata el alguacil de la expedición. A otro la justicia por amotinado Magallanes, a otro capitán de barco, y al tercero lo deja abandonado cuando ellos siguen el viaje hacia abajo. Es decir, mueren 3 capitanes de la expedición como consecuencia del motín. Y dicen, es que no les decía la derrota. Y yo, que me habían explicado siempre que la derrota estaba muy clara, era encontrar un camino por el oeste. Yo decía, ¿y qué derrota quería que le dieran? Si no sabían dónde estaba todavía el paso, si no sabían si había paso. ¿Qué derrota querían que le dieran? Siempre me mosqueó, hasta que ya por fin he encontrado la respuesta. En las capitulaciones hay que leerlo con cuidado, pero en las capitulaciones se expresa claramente que el plan era ir por el sur de África, por el camino portugués. Y cuando los castellanos ven, cuando los capitanes ven que aquel capitán general está viniendo por aquí y ya no sigue el camino para llegar aquí, dicen, este tío está desobedeciendo al rey, y es cuando se alzan contra él. Él acaba con el motín, y los siguientes dicen, cuidado que este tío se larga hasta muy seriamente, y ya consigue llevárselos, y como al final obtiene el triunfo porque encuentra el paso que no se sabía si existía, pues todo el mundo lo olvida, y encima se ha muerto, o sea que no le pueden castigar a Magallanes por desobedecer al rey, porque Magallanes muere aquí en Filipinas, descubre las Filipinas, etcétera, etcétera. Y Juan Sebastián Elcano tiene la gloria de haber sido el que ha traído la noticia de vuelta, y con eso encima ha dado la vuelta al mundo. Vuelvo a decirlo, gran hazaña náutica, no tanto como dicen, es que estuvieron navegando 3 meses por el Pacífico, ¡qué barbaridad! Nadie había navegado tanto en aquel tiempo, claro, se morían muchos. Mire usted, se morían como chinches en los barcos, igual que se morían en tierra la gente se moría por casi cualquier cosa antes. Y en la mar, 3 meses es lo que le costó a Vasco de Gama, simplemente, a Vasco de Gama en su camino a la India, unos años antes, solamente ir de Cabo Verde aquí le costó 3 meses. Y nadie le da la más mínima importancia. No obstante, la primera vuelta al mundo es una hazaña inconmensurable, tan inconmensurable que algunos la comparan como la llegada del hombre a la luna. Bueno, la llegada de las naves de los hombres a la luna fueron una aventura importantísima, y uno dice, bueno, ¿importantísima para qué? ¿No hemos vuelto a ir? Ya me dirás tú qué importancia tiene el haber ido a la luna. Pero además estaba todo calculado y era un viaje muy corto. Hombre, sí, se corrían riesgos, claro que sí. Comparado con estos riesgos que corrieron los que montaron esta expedición, la vuelta al mundo, bueno, infinitamente más arriesgada, más terrible. Yo la comparo más con la invención del Internet. ¿Por qué? Pues porque, como le dijo Magallanes, como le dijo Juan Sebastián Elcano al rey Carlos cuando volvió, el informe que le dio, básicamente así, en plan vasco, dijo, oye, volvimos. Le dijo, hemos dado vuelta a la redondez de la Tierra. La redondez se sabía, pero le hemos dado la vuelta y lo hemos hecho con un barco. Es decir, majestad, se puede ir navegando a todos lados. Es como conectarse con Internet, solo que en aquel tiempo. En aquel tiempo las comunicaciones eran bastante pobres. Por tierra las comunicaciones son horrorosamente malas. Por mar es arriesgado, muchas veces se pierden los barcos, pero es infinitamente más eficiente comunicarse por mar. Los mares, ¿verdad, Carlos?, unen más que separan. Pues eso es lo que le dijo Juan Sebastián Elcano al rey. Majestad, se puede ir en barco a todos lados. Eso fue un descubrimiento gigantesco. Eso fue lo que aprovechó Carlos I para decirle, hombre, Juan Sebastián Elcano, muy bien, has vuelto después de 3 años. ¡Oye, qué bien! Oye, un lema, que lo nombren caballero y le den un lema. Ya, majestad, pero yo quería ser caballero de Santiago. Bueno, sí, eso ya veremos, que en fin, que tal. Como no era noble, como era de una familia, bueno, medianamente humilde, no le concedió lo que él pedía. Le dio el lema primus circundedistime, que algunos ya habrán adivinado que esa placa de bronce está en el barco que más queremos los marinos de guerra. Amamos al Juan Sebastián Elcano, porque es nuestro barco escuela, donde fuimos guardiamarinas y navegamos. Algunos dieron la vuelta al mundo, y lo llevamos en el corazón. Y llevamos el nombre de Juan Sebastián Elcano por todo el mundo diciendo fue el primero que le dio la vuelta a la Tierra. Pero no nos olvidamos de Magallanes. Tuvimos 4 barcos llamados Magallanes en la Armada antes que el Juan Sebastián Elcano. El Juan Sebastián Elcano, de hecho, ha sido un poco suerte porque se iba a llamar Minerva. Y fue el vasco que lo construyó en Cádiz, Echevarrieta, que dijo, majestad, que Elcano era de mi pueblo, a mí me gustaría llamarle Elcano, porque Minerva, al fin y al cabo, Elcano merece un reconocimiento. Y el rey Alfonso XIII dijo, sea. Le pusimos de nombre Juan Sebastián Elcano y hasta hoy nadie iba a pensar que Juan Sebastián Elcano se iba a convertir
en el símbolo que es. Bien, como digo, a Magallanes no lo olvidamos, tanto es que no lo olvidamos que esta escultura en que pone claramente Magallanes, no sé si alguno lo sabe, estoy seguro que no, esta escultura que está flanqueada por una muy parecida de Juan Sebastián Elcano y otra de Balboa, están en una de las torres del Ayuntamiento de Madrid. O sea que Magallanes, la Armada Española, siempre lo ha reconocido como un gran héroe. Cosa curiosa, les voy a contar. Joder, bueno, no hay manera. Cosa curiosa les voy a contar. Australia no se descubrió entonces. Bueno, ya veremos. Los portugueses casi con toda seguridad descubrieron Australia. Pero no tenían fuerzas y no encontraron nada interesante allí porque estaba casi despoblada y no tenía riquezas, no había especias y no debieron de explorarla. Este mapa de Australia es muy primitivo, todavía no está explorada entera. Esto es 1644. Son los holandeses los que empiezan a cartografiar Australia. ¿Por qué? Porque los holandeses heredaron el imperio de las Indias orientales de los portugueses. Y por eso Indonesia fue holandesa. Porque los portugueses le dijeron, toma, mi parte del Tratado de Tordesillas, de allí del extremo oriente, para ti, para Holanda. Y desde entonces están ahí. Por eso se llama Holanda Nova en este mapa. Luego se la quedan los ingleses. La línea que ven ahí, ¿saben lo que es? Es el otro lado del Tratado de Tordesillas. Porque primero los holandeses, como se quedaron con la parte portuguesa, respetaron el límite que habían heredado de Portugal, respetaron la parte española. Curiosamente los ingleses, cuando empiezan a colonizar Australia 100 años después, más de 100 años después de 1644, empiezan por la parte española porque ya piensan, estamos a finales del siglo XVIII, ya piensan que se la pueden quitar a España. Pero hasta entonces también la han respetado y de hecho respetan también inicialmente esa frontera. Bien, en el Pacífico hay un esquema también parecido de vientos al actual. Hubo que aprender a descubrirlo, aunque es tan parecido al del Atlántico que, bueno, quizá no fue tan difícil, pero fueron los españoles los que descubrieron esta circulación de los vientos en el Pacífico. En el Índico es un poco más complicado, el monzón depende en invierno es de un sentido y en verano es de otro, no es como en los océanos, es un océano, pero está influido más por los continentes, y en particular en la zona de Molucas, de allí, de Borneo, todo aquello, los vientos cambian mucho. Los vientos cambian mucho, pero fueron los vientos... ¡Ay, por Dios! Esto es el viento ahora en enero. Actualmente ahí lo ven, el círculo verde es donde está Molucas, donde estaban las Islas Molucas. Allí es donde Elcano tiene que iniciar el viaje de vuelta y el viento con que se encuentra en enero, que es cuando él inicia el viaje de vuelta, es un viento que le impide volver por donde había venido. Y en cambio en verano, que es cuando lo intenta la Trinidad, que era la otra nave que quedaba todavía y que se tuvo que quedar porque no estaba en condiciones, intentó el viaje de vuelta, ¿por dónde? Por donde podía, porque en ese momento el viento más o menos era del sur, estos vientos son del sur, y no podía hacer la misma ruta que Elcano. Y entonces intentó la vuelta, la que de verdad había que dar. Esa es la vuelta que intentó, aquí está pintado en un mapa de 1529, estas son las Molucas, este es este trozo del mapa que dice, el pobre Espinosa de los Monteros, que es el que estaba de capitán general cuando Elcano viene de vuelta, ya había muerto Magallanes, intenta el regreso por el Pacífico, pero los temporales no se lo permiten, y tuvimos que llegar a que bastantes años después, en noviembre de 1564, cuando Legazpi ya va, muchos años después, con una expedición que se asienta en Filipinas, es Urdaneta, este señor que tiene una estatua en un pueblo con su nombre en Filipinas, es el que consigue encontrar el viaje de vuelta. Y cuando él consigue encontrar el viaje de vuelta, por fin se crea lo que yo llamo realmente el abrazo del mundo. Portugueses en verde, castellanos en amarillo y en rojo, abrazaron por completo el mundo con comunicaciones marítimas hechas de consuno, hechas a la limón. Se habían repartido el mundo. Faltaba aclarar que el Tratado de Zaragoza en 1529 actualiza el de Tordesillas para repartirse ese límite que no estaba claro. Tuvieron que establecer un límite que es el que les he enseñado en Australia, pero básicamente aquí tienen el escudo que hay arriba, es el escudo de Felipe II, y ahí está el escudo de Portugal, que por cierto que lo he visto, este escudo lo he visto ahí en el Museo Arqueológico, me parece que es perfectamente un escudo de España con el escudo de Portugal, porque entonces Portugal era uno más de los reinos de la monarquía que llamamos ahora hispánica. Cuando España fue lo más grande de su historia,
Portugal formó parte de eso y dominó el mundo entero, que es lo que se resume en esta imagen. Las costas que están pintadas en amarilla, en crema o así, son las descubiertas por los castellanos, las líneas rojas son las grandes comunicaciones marítimas de los castellanos, españoles después, y todo lo verde es lo mismo, las costas descubiertas por los portugueses y las rutas establecidas por los portugueses. Un sistema comercial, cultural, humanista, que cubrió el globo por primera vez. Después, ya digo, los holandeses relevaron a los portugueses en el Pacífico y a nosotros nos relevaron los ingleses, los franceses, pero mucho tiempo después. Esto es a lo que yo llamo el abrazo del mundo. Y con esto he abusado de su paciencia mucho más de lo que debería y estoy a su disposición por si alguien quiere todavía. Allí. Ali. Gracias. Hola, muy interesante la conferencia. Felicidades. A mí me gustaría saber cuál era el perfil de los marineros que iban con Magallanes y Elcano. Es decir, por ejemplo, quizás no tenga nada que ver, pero cuando la famosa Guerra de Independencia, la batalla de Trafalgar, se dice que gran parte de la tripulación de la flota hispano-francesa había sido sacada casi a rastras de tabernas y cárceles y demás, ¿no?, para combatir contra los ingleses. Entonces, me gustaría saber lo que le decía, el perfil de esos hombres, ¿no? Si era gente de muy baja condición o no. Y otra cosa que me recordó escuchándole fue que hace unos meses, en un podcast de historia, se comentó una cosa bastante desconocida, que es que, bueno, en el siglo XVI, más o menos, los españoles y portugueses, lo que usted mencionaba al final de la conferencia, ya habían andado por Australia, Nueva Zelanda, me parece, si no me equivoco, y se descubrieron estructuras de algunos pueblos indígenas que recordaban a los hórreos gallegos o asturianos. Pero bueno, no sé si es un mito o si hay algo de verdad. Entonces, bueno, quería que me diese su opinión. Gracias. Primero, las dotaciones. Cuando explota el Maine en la guerra de Cuba, dicen, han muerto no sé cuántos americanos. Y dice, bueno, vamos a ver. A la Marina Americana, la marinería del Maine no la tenía ni contada. Eran gente de color, irlandeses, gente de mal vivir. ¿Qué quiere eso decir? Pues que siempre reclutar a gente para ir a los barcos ha sido difícil. Y Carlos y yo lo sabemos, nos ha pasado durante nuestra carrera. Reclutar gente para la Armada es más difícil que reclutarla para el Ejército del Aire. Eso está clarísimo. Y la vida en los barcos es dura, por lo tanto siempre ha sido difícil reclutar gente. ¿Cómo llamamos, Carlos, a la leva? El procedimiento de la leva, que es ir y coger a la gente y meterla en los barcos, que es lo que hubo que hacer para la batalla que perdieron los franceses, aquella que has mencionado, la de Trafalgar. Había que coger a la gente leva porque era muy difícil y porque te pillaba cada 2 por 3 sin gente. Y es verdad que en particular en Trafalgar, si Nelson tiene la resonante victoria que tiene, es porque tiene unas dotaciones muy adiestradas. Pero es porque entonces los ingleses todavía eran medio corsarios. Es decir, cuando apresaban un barco, todavía, herencia de cuando habían sido piratas y después corsarios, todavía el capitán y la dotación se llevaba una parte del valor del barco que apresaban en una batalla. Los españoles ya no lo hacían. Entonces, claro, era más difícil reclutar. Y por eso los marineros ingleses estaban dispuestos a estarse 2 años sin pisar tierra porque pensaban que se iban a hacer ricos. Luego se lo gastaban todo en vino y mujeres de mala fama y nunca salían de la pobreza. Pero eso es la vida y tal. En la expedición de Magallanes pasó un poco lo mismo. De hecho, consta que fue difícil reclutar en los reinos del rey de Castilla. Y cuando se dice los reinos del rey de Castilla no se refiere al reino de Aragón ni al de Nápoles, no, se refiere al reino de Jaén, al reino de Huelva, al reino de Granada, etcétera, etcétera. Y como no se encontró
hubo que abrir la mano y se enroló a bastantes extranjeros. Y se permitió entrar a muchos portugueses que, claro, en ese momento el rey de Portugal decía, no reclutes marineros míos, que me quedo sin marineros yo. No era que no se quería reclutar a marineros portugueses, es que el rey no quería llevarse a mal con el rey de Portugal. Carlos no quería llevarse a mal con el rey de Portugal. Decía, no podéis reclutar portugueses. Y sin embargo, fueron portugueses a punta pala. El propio capitán general era un portugués. O sea, que sí, claro que había gente que era difícil. El propio Juan Sebastián Elcano dicen, yo no lo tengo del todo claro, pero dicen, todos los autores están de acuerdo, que el propio Juan Sebastián Elcano estaba en dificultades con la justicia y que por eso se enroló. Y hay que aclarar una cosa, la aventura, precisamente por lo que he dicho de que Magallanes desobedeció las órdenes del rey y se fue por una ruta que no era la que estaba prevista, eso hizo que la gente se enfadara mucho con él, porque ir por el camino que he dicho yo, que es el que había afirmado que iba a seguir, era bastante fácil. Los portugueses lo hacían continuamente. Era un viaje que más o menos estaba aprobado. Pero ir por el Pacífico, que no sabían todavía ni siquiera lo que había, sabían la extensión, que no lo he mencionado, el mapa de Kussmann se ve el Pacífico entero. Dicen, no, es que creía que las Molucas iban a estar ahí. En el mapa que les he enseñado de Kussmann ya se ve el Pacífico entero. Entonces, ir por ese camino era muy arriesgado. Eso hizo que hubiera muchas dificultades para reclutar. Pero insisto, nada de lo que asombrarse. En cuanto a las exploraciones luego castellanas, portuguesas, españolas en general, españolas y portuguesas en términos actuales, es interesantísimo, hay un mundo entero por descubrir, porque tanto los castellanos como sobre todo los portugueses, lo que aprendían de lo que había allí se lo guardaban muy bien y llevaban los informes a la casa de contratación en Sevilla. Allí se hacía un padrón, que era un mapa maestro, y todo eso estaba guardadito bajo llave. Y no digamos los portugueses guardaban bajo llave todos sus descubrimientos. También lo guardaron, creo yo, que luego se quemaron, se perdieron, se hicieron polvo, y ni ellos saben lo que descubrieron. Por eso digo que yo creo que descubrieron Australia, pero hoy ellos mismos ni se atreven a decirlo. O sea que sí, pero lo de los hórreos no, yo lo he estudiado un poquito, y la arquitectura tradicional en las islas del Pacífico incluyen estructuras parecidas a los hórreos. El hórreo no es un invento que solo se le ocurre a una persona. Un tío dice, oye, hay humedad en el suelo, vamos a levantar el suelo. Yo creo que los hórreos es mentira. No obstante, en general, la idea no es mala. En Hawái se encontraron algunas cosas, cuando llegaron los ingleses, encontraron algunos restos que parecen inequívocamente españoles. Bueno, yo lo primero felicitar a José Ramón Vallespín y congratularme de haberlo recibido en Tribuna Ciudadana, porque yo he disfrutado muchísimo con esta conferencia. Y yo quisiera puntualizar una cosa. Quizás este tipo de conferencias y estas ideas deberían extenderse más, porque a ver si de una vez somos capaces de valorar la tremenda gesta que hizo esta gente. Esa determinación es absolutamente extraordinaria. Tú lo has comparado con el ir a la luna o el invento de... Lo de Internet ha sido un invento, más que un descubrimiento, ¿no? Pero creo que los españoles tenemos que aprender a valorar eso. Tenemos que aprender a valorar nuestra historia. Es tremendo. Y este ciclo que estamos organizando es un granito de arena en esa línea de valorarlo, y valorarlo con nuestros hermanos portugueses. Porque, hombre, ahora mismo no es políticamente muy correcto decir que Magallanes es español en estos momentos, pero en el contexto en el que lo menciona es perfectamente correcto, ¿no? Pero creo que tenemos que valorar lo que ambos reinos hicieron, hacer un nuevo mundo, Y la semana pasada, en Punta Arenas, se juntaron el Juan Sebastián Elcano y el Esmeralda, que son dos buques gemelos. Casi gemelos. Es una pena que no estuviera también el Sagres, porque hubiera sido el símbolo de que España y Portugal cambiaron el mundo. Y eso es lo que tenemos que reivindicar los españoles. Muchas gracias, José Ramón. Y perdón que repuntualice. Divide y vencerás. Eso es como nos vencieron. Nos dividieron y nos vencieron.
Y lo malo es que ni siquiera nos damos cuenta ahora de que nos dividieron, porque hoy el 99% de los españoles creen que Portugal fue creado por Dios aparte de España, y es absolutamente erróneo. Portugal se separa del reino, se rompe con su señor natural, con una revolución independentista criminal en la que asesinan al gobernador que estaba a las órdenes de la virreina de Portugal, que era portugués. Vasconcelos era portugués. Entran en palacio, lo asesinan, montan una revuelta, y ¿con ayuda de quién? Pues con ayuda de los ingleses y los franceses. Si no, no van a ningún lado. Y curiosamente hoy, cuando yo digo estas cosas, lo primero que provoca es el rechazo de no, España y Portugal no son el mismo país. No, ahora no. Pero no se te ocurra decir que siempre lo fueron distintos países. No. Es más, no lo fueron nunca hasta 1640. Solo hasta 1700, más aproximadamente cuando el tratado de Utrecht, los portugueses todavía protestaron. La monarquía portuguesa todavía protestó, porque la monarquía de Madrid decía que era el reino de España. No, usted no es el reino de España, porque nosotros nos hemos separado. Por lo tanto, no es España, es el reino de Castilla, Aragón, lo que usted quiera. Pero de España no, que nosotros no estamos dentro. Sí, mi comandante, le decía, si tiene la bondad de pasar a la diapositiva anterior, si puede ser. Claro. Porque son preguntas muy breves y voy a hacerlas todas. Ahí vemos el estrecho de Torres, Luis Báez de Torres, 1605, por ahí, 1609, más o menos, que se sigue llamando estrecho de Torres. Parece mentira que entre Nueva Guinea y Australia, son 100 kilómetros más o menos. Muy difícil que Australia no se conociese. Sigue llamándose estrecho de Torres a día de hoy. O sea que, pienso yo, no sé qué. Sí. A ver, que lo tengo apuntado para hacerlo más rápido. Me sorprendió, no sabía lo de la orden de que fuera por el camino portugués. Pero claro, si iba por el camino portugués, los portugueses iban a por ellos, lógicamente, ¿no? ¿No? Hombre, cuando vuelve el Cano y para en Cabo Verde, tuvo que salir por piernas, ¿no? Primero, para y puede parar. Es decir, el gobernador portugués le deja anclar y aprovisionarse. ¿Cuándo cambia de opinión el gobernador portugués? Cuando descubre que lleva lo que para los portugueses era contrabando, porque había cogido la carga de clavo en unas islas que los portugueses reclamaban como suyas. Fuera o no fuera contrabando, lógicamente el Cano no pensaba que era contrabando, porque el Cano decía que aquellas islas estaban en la demarcación castellana, de acuerdo con el plan que se le presentó al rey. Entonces, los portugueses no los iban a coger porque sí. Los portugueses los cogen porque han entrado en Molucas, donde los portugueses les dicen que no pueden entrar. Y no solo han entrado, sino que han cargado de clavo. Claro, naturalmente el Cano sabía que no era lo mismo que el viaje de ida. Y por eso he dicho al principio que no está ni siquiera claro a qué islas iban a ir, porque el contrato no dice las Molucas, dice la especiería. Entonces, oye, podía haber islas de las especias más al este, y por lo tanto los castellanos aquellos podrían haber ido a unas islas que no estuvieran en la demarcación portuguesa y no hubiera pasado nada. Y el Tratado de Tordesillas, esto es lo más importante, no lo puedo explicar todo en el tiempo que se me asigna. El Tratado de Tordesillas dice específicamente que lo que se reparten no son los océanos, se reparten las costas y las tierras y las islas. Los mares son libres para la navegación. Lo dice expresamente, dice, los castellanos claro que pueden navegar por las aguas que quedan, por los océanos que caen en la partición, porque lo que se reparten son las tierras. Donde no podían entrar Magallanes y los castellanos era en las tierras del rey de Portugal. Tierras que para el rey de Portugal incluían las Molucas. Así que a Juan Sebastián Elcano lo intentan detener los portugueses porque para ellos él es un contrabandista, no por otra cosa. Respecto a lo que comentaban anteriormente, yo creo que Magallanes obtiene, podríamos decir, la ciudadanía pasado a día de hoy castellana. En su testamento señala claramente a su hijo como castellano. Creo, si no me equivoco, que el rey de Portugal incluso
ahí tengo un poco de nebulosa, pero creo que dio orden de matarlo. No, no la llegó a dar. Parece ser que se lo propusieron, pero no la llegó a dar. Gente desaforada y extremista las hay en todos lados, pero el rey Manuel no consta en ningún sitio que diera la orden. Consta, hay un papel que dice que se le propuso en un consejo, pero no consta que lo aprobara. Correcto. Y ya, por último, abusando de su paciencia y aprovechándome de lo que decía el anterior señor que preguntó, vamos a ver, gran hazaña, Lepanto, la mayor batalla naval de la historia. Europa no es musulmana hoy día gracias a Lepanto, liderada, lógicamente, por España. No hay ni una sola película de Lepanto. Si fuera inglesa o norteamericana habría 500, 500, porque hay 500.000 cosas que se pueden dar en esa batalla. No conocemos nuestra historia. Y nada más. Muchísimas gracias. Estamos de acuerdo, pero es que hacer películas no es nada fácil, Cuesta mucho dinero hacerlas. Y si vas a hacer una película, hazla bien, porque si la haces mal es peor. Es mejor no hacerla que hacerla mal. Pero sí, estamos de acuerdo en qué tal. No obstante, tampoco hay que exagerar mucho, Los americanos han hecho grandes películas de hazañas españolas. El Cid, la mejor película del Cid que hay, es americana, lógicamente. Los americanos, si ven que una cosa vende, la hacen. Pero efectivamente, ellos tienen el poder de contar la historia. Nosotros no. No tenemos ese poder de convocatoria. En parte porque no hemos querido escribirla, ya lo dice Elvira Rocabarea, nos hemos dejado escribir la historia por el extranjero y claro, así nos va. Y ahora no es una cuestión que se pueda arreglar. No se puede arreglar con una conferencia de estas o con 3 o con 1000. La psicología del español ya está hecha de una manera que cambiarla ahora se puede hacer, pero es un esfuerzo titánico. Lo que yo he hecho hoy es una gota de agua en un océano. Mira, otra pregunta. Pues como he echado mucho más que una gota de agua, porque han sido chorros. ¿Cómo lo hago? No, yo te lo pongo. Ah, qué bien. Bueno, entonces, como es un estudioso y un fantástico conocedor de pues toda esta epopeya, que fue pues todo el descubrimiento y todo lo demás, ¿no? ¿Dónde colocan, qué momento, por qué razones, si le parece decirlo, el inicio de la leyenda negra? Bueno, es otro tema, por supuesto, y no soy especialista, pero bueno, he leído unas cuantas cosas. Como todo en esta vida, como todos esos grandes fenómenos de la historia de la humanidad, la leyenda negra es uno de los grandes fenómenos de la historia de la humanidad. No tiene un nacimiento concreto, es como España. ¿Cuándo nace España? No, mire usted, es que conforme se va más atrás en el tiempo, la cosa se va convirtiendo más nebulosa, pero uno puede hablar de Argantonio y de las Hespérides como el nacimiento de España. Oiga, pero es que eso, ya, pero es que uno va y con la leyenda negra pasa un poco parecido. Podríamos decir que al final de la Edad Media, en el siglo XV, España, Portugal, Castilla, Aragón, cada una por su lado, unidas, unas veces unidas, otras separadas, empiezan a ser una potencia muy pujante, precisamente por esto que resumo yo aquí. Se convierten todas juntas. Esta España de los 3 reinos se convierten en la potencia dominante absoluta y total. Estados Unidos todavía no ha conseguido tener la preeminencia que tuvo España en este momento. Eso se veía venir en el siglo XV. Claro, pasa lo de siempre, que los que hasta ese momento han detentado el poder, pues no les gusta que lleguen unos recién llegados y tal. Curiosamente, yo creo que la mayor parte de la leyenda negra moderna está alimentada por detrás por el enfado de los judíos por haberlos echado de su paraíso, que era España, era Sefarad, y curiosamente empieza la leyenda negra con algo totalmente distinto, que los italianos consideraban a los españoles marranos, es decir, contaminados de sangre mora y judía. Y por eso empiezan a quejarse de que vienen los españoles aquí, los aragoneses, los castellanos, y empiezan a mangonearnos. Claro, durante todo el siglo XV y sobre todo ya el XVI, XVII y XVIII, España es la dominadora de Italia. Italia es el Renacimiento, Italia es lo que queda físicamente del Imperio Romano, ha tenido mucho dinero, mucho poder en la Edad Media, no les gusta nada. O sea que parece ser, si es por eso, quizá el primer germen ya concreto es ese
enfado de muchos italianos con la dominación española. Luego eso salta al norte de Europa cuando se produce la reforma, esa oportunidad de meterse con los españoles se pasa al norte, porque España se convierte en la luz de Trento y en el martillo de los herejes y en la que combate el protestantismo, y entonces, claro, los protestantes empiezan a utilizar ese germen y tal. Les recomiendo La Tempestad de Shakespeare. Ahí está. ¿Que lo repita? El nombre, el título. Ah, La Tempestad, una novela de Shakespeare. La Tempestad. Así de sencillo, La Tempestad de Shakespeare. Casi al inicio del viaje, nos ha contado cómo nada menos que 3 capitanes de los 5 barcos que había se rebelan contra Magallanes y bueno, yo supongo que Elcano sería el cuarto o uno de los capitanes que quedó, digamos, permaneció fiel a Magallanes. Pero lo que no entiendo es cómo es posible que se hubiera firmado unas capitulaciones con el rey Carlos para ir por otro lado, es decir, por el sur de África, y Magallanes, por sí y ante sí, decidiera ir por una ruta que evidentemente era desconocida porque nadie había tomado esa ruta hasta entonces. ¿Cómo puede un hombre como Magallanes, capitán general de la flota, rebelarse o ignorar lo que firmó en las capitulaciones? Bueno, me cuesta trabajo entenderlo. La pregunta es interesantísima, cuesta trabajo entenderlo, sobre todo porque llevamos 400 años oyendo que el objetivo era encontrar una ruta por el oeste. ¿Por qué? Porque hemos transportado la figura de Colón en la figura de Magallanes. Efectivamente, Colón le propone el plan al rey de Portugal, el rey de Portugal lo rechaza. Eso mismo se le asigna a Magallanes sin ninguna razón, sin ninguna prueba y sin ninguna lógica, porque todavía Colón vivía en Portugal y todavía el tratado en vigor era el de Alcasovas. Era perfectamente posible, dentro de la diplomacia y la legalidad entonces, hacer el viaje. Es muy lógico lo que hizo Colón. En el caso de Magallanes no tiene ningún sentido, porque ya se había firmado el Tratado de Tordesillas. No tenía ningún sentido que Magallanes le propusiera ir por este. Y sin embargo, nos lo cuentan. Pero voy a hacer la respuesta corta. Vaya usted a las capitulaciones, a la capitulación de Valladolid, léala bien y verá cómo dice: y te reservo el privilegio, o sea, la exclusiva de la derrota que vas a hacer, del rumbo que vas a seguir, durante 10 años. No permitiré que nadie más que tú, o con tu consentimiento, pueda ir por esa derrota. Es tuya, es uno de los privilegios que le concede en el este. Y le dice, excepto si alguien quiere ir por el oeste o por el Mar del Sur. El Mar del Sur es el Pacífico, y el oeste es el oeste. Es decir, le está diciendo que le está reservando el privilegio de la ruta del este. No tiene otra explicación. ¿Por qué nadie lo ha dicho antes que yo? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo he dicho al principio de todo. Vemos la historia con los ojos de ahora. Magallanes era típicamente portugués, escondía toda la información que podía. Magallanes estaba en una situación difícil. Se había venido de Portugal, no solo enfadado porque el rey no le da un aumento de sueldo, sino que se había traído un montón de información. Y ojo, que yo creo que Magallanes era Cristiano Ronaldo, pero Florentino Pérez era Cristóbal de Haro, que es el que de verdad sabe y maneja y tiene el dinero y mueve. Es decir, Magallanes es un capitán feroz, echado para adelante, arriesgado, que es capaz de mandar 5 barcos que lleguen a la especiería. Pero el que de verdad tiene en la cabeza la empresa y los negocios y lo que va a hacer después es Cristóbal de Haro, apoyado por los Fúcar. Es decir, es un negocio de mucha altura. Magallanes es un tío muy resuelto, que está en una situación muy difícil, tiene que jugársela muchas veces. Y bueno, yo todavía estoy pendiente de sacarle todo el jugo que tiene el hecho de que las capitulaciones inequívocamente le están reservando el privilegio de la ruta que va a seguir, que es la del este. Es un tema francamente interesante, podría extenderme un poquito más, pero yo todavía estoy sacándole provecho a esto, porque esto me di cuenta hace 4 meses. Yo nunca había leído las capitulaciones suficientemente
con suficiente atención hasta que las leí hace 4 meses y digo, ahora cuadra todo, porque a mí no me cuadraba el motín de San Julián. ¿Cómo que no les decía la derrota? Pero si no sabía cuál era la derrota, si no sabía cuál era el paso, pero sí que había una derrota, la que había acordado con el rey, y esa es la que conocían los capitanes. ¿Que por qué desobedeció al rey? Ya digo, bueno, pues como Cristiano Ronaldo, que un día a lo mejor decide jugar mal porque está enfadado con Florentino, pues yo qué sé, puede ser, y además era un hombre que no tenía, digamos, nada que perder. Ya había roto con su familia, con su carrera que había hecho en Portugal, y se la jugó, yo creo que se la jugó, pero ya digo que es un tema todavía, a mí me falta todavía por estudiar. Vuelva usted a las capitulaciones y lo verá. Pero bueno, está claro que Magallanes buscaba la ruta por el este. No, sí. No, por el oeste. Por el oeste. Exacto, es verdad, o sea, eso es una evidencia. Él sale con la intención de desobedecer al rey, y eso es lo que enfada a los capitanes. Y un momento, esto no se puede hacer. Le dicen esto no se puede hacer, y por eso hay un motín. Es decir, la mejor explicación de que lo que sucedió es lo que he dicho, es que los capitanes se le amotinan. Oye, era muy grave, y efectivamente, él aplica la justicia y dice, has desobedecido al capitán general, yo soy la persona que encarna al rey aquí, y yo hago justicia, y ajusticio a quien me da la gana. Habría que ver qué hubiera pasado si Magallanes hubiera vuelto a España. Posiblemente por eso, en vez de ir a la especiería, se fue a Filipinas, con la intención de conseguir establecerse en una tierra que no le fueran a reclamar los portugueses, para que él se pudiera quedar, como hizo 40 años después Legazpi. Legazpi se fue a Filipinas y de allí ya no se movió. Es verdad que murió no muchos años después, pero Legazpi claramente llegó con intención de quedarse. Y Hernán Cortés, cuando conquista el imperio mexica, vuelve porque tiene que arreglar papeles, pero si no, se hubiera quedado toda la vida en el valle. No sé si es... Es atípico, porque no es una pregunta lo que quiero hacer, pero quiero dejar constancia del placer que supone, estoy a 3 metros, coime, del placer que supone responder con esa solvencia, que no tenía evidentemente preparada, porque ha sido a una pregunta interesantísima de mi compañero, y le quiero dar la enhorabuena por esa, tanto por la fluidez con la que nos ha dado la conferencia, pero la conferencia esperada, en cierto sentido, y sobre todo por los reflejos y ver el dominio que tiene del asunto, que es un verdadero placer. Y no es pregunta, ya le digo, es que si no lo digo reviento. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo les puedo decir, no sé si ya es la última pregunta, pero les puedo decir que disfruto enormemente contando estas cosas y viendo las caras de sorpresa de la gente, porque no les habían contado la historia de esta manera, se la habían contado muy diferente. Para mí es un enorme placer poder explicarlo. Insisto, es mi opinión, ¿eh? Ojo, no es la opinión de la Armada, no es la opinión del Instituto, es la mía personal. Les recomiendo prudencia, les recomiendo ir a los libros, les recomiendo comprobar, y si saben que me he equivocado en algo, por favor no dejen de avisarme, que yo soy humano y puedo estar diciendo tonterías. No, bueno, simplemente pues darle las gracias. Creo que ya es hora de ir cortando la conferencia. Podríamos estar aquí durante muchas más horas escuchándolo. Y bueno, darle las gracias por su presencia en Tribuna Ciudadana, por su presencia en Oviedo. Esperemos que tenerlo en otra ocasión con nosotros. Y bueno, gracias a todo el público asistente. Simplemente recordarles una cosa, que la semana que viene tendremos 3 actividades. El jueves tendremos la conferencia sobre el ciclo de pandemias, inmunidad y virus, una pareja de tango. El viernes volvemos a estar aquí con una conferencia de Swan Bello sobre la sombra y el caminante, precisamente del ciclo. Y el lunes día 17, tendremos un monólogo teatral en el auditorio, en el Príncipe Felipe, sobre también una obra de Alessandro Barico que va de mar, titulada Novecento, la leyenda del pianista en el mar. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias.